Gracias. La guerra de Ucrania parece acercarse a su fin, con una nueva y buena noticia de una reunión programada para el próximo viernes en Múnich, Alemania, del vicepresidente norteamericano J.D. Vance y el presidente, aunque se le venció el periodo el 21 de mayo del 24, Volodymyr Zelensky de Ucrania. Dijimos hace mucho que esta guerra extraña, esta guerra que muestra el indiscreto encanto de Ucrania, como decíamos en un artículo periodístico de 2008, pues nunca debió ser, nunca debió suceder. Sin embargo, esta guerra, ya en 1997, en las páginas del famoso libro de Zbigniew Brzezinski, El Gran Tablero Mundial, ya ahí se habla, en un capítulo que trata sobre el caldero euroasiático, de una eventual guerra en Ucrania para contener a Rusia. Y me pregunté en ese momento y me pregunto ahora, ¿para contenerla de qué? Si Rusia no está invadiendo a nadie. Al menos en el 97, Rusia estaba viviendo la resaca de haber sido Unión Soviética. Entonces, luego comenzaron ya en 2014. Esta guerra comenzó realmente en 2014, no el 24 de febrero, sino que fue en 2014 que comenzó con el derrocamiento programado por la CIA y Estados Unidos del presidente Yanukovych, con la autoproclamación obligada, forzada, de las repúblicas del Donbass, de Donetsk y Lugansk, y también los fallidos acuerdos de Minsk, capital de Bielorrusia, en 2015, que la misma Angela Merkel, la pasada canciller alemana, dijo que estaban condenados al fracaso y que fueron unos tratados natimuertos. El fin es que con el diseño que hizo la RAND Corporation, que es un think tank pagado por el Pentágono, sin fines de lucro, pero los que trabajan en ella se lucran precisamente con ella. Vaya usted a explicar ese contrasentido de este tiempo de la posverdad y el metaverso. El fin es que la guerra estalló formalmente con lo que Putin llamó una operación militar especial y en términos llanos es una invasión. Pero la guerra fue mutando tal como se fue programando, de que se diera una escalada progresiva y fueron entrando más actores. Es una guerra extraña porque es una guerra de sponsorship, es una guerra de patrocinio, donde las potencias se vieron obligados, los países, a dividirse. La línea roja que trazó Estados Unidos contra Rusia, y ahí entraron y fueron aumentando los países de la OTAN, que al final de la Guerra Fría, en el proceso 1989-1992, eran apenas 12 países que quedaban. Y el mundo llegó a tener un respiro bélico y a considerar que la OTAN se iba a desintegrar. Sin embargo, lo que hicieron fue no cumplir la promesa oral que le hicieron a Yeltsin, a Boris Yeltsin, el presidente de la Rusia de entonces, y siguieron extendiéndose hacia el este. Y de 12 ya hay 20 nuevos países, incluso países que eran no alineados como Holanda, Suecia, Dinamarca, Finlandia, pues están metidos en la OTAN. Y Estados Unidos, que paga el 70% de la matrícula anual de la OTAN de $400 mil millones, pues fue arrastrando uno tras otro. Y ya Suecia y Dinamarca fueron los dos últimos países que integraron. Van por 32 y el pedimento reiterado de Ucrania que le den membresía en la OTAN no fue posible, no la autorizaron, ni suponemos que la van a autorizar porque sería un verdadero atentado contra la paz mundial. Ucrania, que es la madre de Rusia, porque Kiev es la primera ciudad rusa, Kiev, capital de Ucrania, es uno de los 3 o 4 lugares donde estaban la mayoría de las ojivas y las plantas nucleares de la era soviética. Aquel famoso
incidente o accidente de Chernóbil fue en Ucrania. Y Ucrania tiene la mayor central nuclear de Europa, que es la central de Zaporilla. Ahí ha habido muchas batallas, muchas cosas. Y Zaporilla y Kursk, por ejemplo, son dos puntos que están bajo control ruso. Entonces, el presidente, que ya se le venció el mandato, mayo 21 del año pasado, Volodymyr Zelensky, ha hecho una propuesta de intercambio de territorios. Dijimos hace 3 años que esa guerra no era por tierra, sino por territorios, que no es lo mismo tierra o territorio. ¿Por qué no es por tierra? Porque la Federación Rusa tiene 17.1 millones de kilómetros. El país más grande, Rusia sola, es prácticamente Eurasia, el país más grande del mundo. Pero sí, la guerra es y seguirá siendo por territorios, por la ubicación específica que tiene, por ejemplo, Sebastopol y su salida al Mar Negro, la importancia de Odessa, que en los años 70 hicieron una película en plena Guerra Fría llamada El Archivo de Odessa. Entonces, el presidente Zelensky ha hecho una propuesta que supuestamente ya se la habría comunicado a Trump, y Trump el viernes próximo va a enviar a Múnich, Alemania, a su vicepresidente, el joven J.D. Vance, para que negocie intermedie entre Rusia y Ucrania. Entonces esto parece, sin hacernos muchas esperanzas, un inicio de salida a la crisis. Baja o desescala un poquito las tensiones y nos hace avisorar un panorama propicio para que ese matadero, que es una vergüenza para el primer cuarto del siglo XXI, al fin encuentre una salida. Porque el primero que le cortó los chelitos, le cortó el agua y la luz a Ucrania, a ese gastadero del país, hacia el país más corrupto de Europa, el país más débil institucionalmente, bueno, fue Donald Trump. Pararon el dinero, se acabó la guerra, porque la guerra es un hecho económico, financiero, de inversiones. Ahora viene la gran bicoca, ahora viene la gran búsqueda con la reconstrucción de Ucrania, la Ucrania destruida, desgarrada, que es la verdadera víctima. Ucrania es víctima no solo de Rusia, no se dejen manipular, también es víctima de Estados Unidos / la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización criminal que distribuye la muerte y siembra guerras alrededor del mundo. Fue fundada en 1949 para enfrentar las tensiones de la posibilidad de una invasión soviética a algunos países europeos y por supuesto al mismo Estados Unidos, pero ese escenario nunca se dio y dudo que se dé. Mientras tanto, ahora viene BlackRock a la reconstrucción, a ganarse los chelitos de la reconstrucción. Segundo punto, viene la balcanización de Ucrania. Eso es lo que ha pedido Zelensky porque eso se esperaba. Una Ucrania del sur y una Ucrania del norte. Eso es lo que se va a hacer en las conversaciones que ya les han autorizado a estos líderes mundiales. Mientras tanto, queda una estela de odio entre dos naciones hermanas, porque ya dijimos que la primera ciudad rusa, el primer Rus, fue el Rus de Kiev, capital de Ucrania. Y toda una generación de oficiales de diferentes edades han muerto. Gran cantidad, cientos de miles, quizá miles y miles de milicianos, de reclutas, de muchachos tanto rusos como ucranianos, sin la suficiente preparación militar, eran hervidos rápidamente y así zarazos a medio cocer, eran enviados como carne de cañón al frente de guerra. O son enviados porque todavía la guerra no ha terminado.
algunos jóvenes, tanto rusos como ucranianos, se han amputado dedos, se han amputado piernas, se han dado balazos en algunos lugares para hacerse no elegibles al servicio militar, es decir, para ir al frente de batalla a una muerte segura. Porque solo a los globalistas se le metió en la cabeza la posibilidad de que Ucrania pueda vencer al principal monstruo armamentístico de ahora. En este momento, precisamente en estos últimos años, Rusia es que tiene el principal armamento incontrastable. Oigan eso, con aquellos misiles, con los tanques que tiene, con los blindados, con los drones, con la fuerza de infantería. Rusia solamente la podrían derrotar si le metían una bomba nuclear a Moscú, otra a San Petersburgo y otra a Sochi, a esas tres ciudades, como blancos militares de armamento nuclear estratégico, es que se podría derrotar a Rusia. Ellos sabían, los armadores de la guerra, que iba a ser una guerra irregular. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Como Elon Musk es el megaministro de la administración Trump, que tiene acceso a influir como si fuera presidente sobre todos los ministerios, pues todos los demonios están siendo desatados y las ollas de grillos son tremendas, porque todas esas operaciones de envío de dinero que no llegaba a los soldados, no llegaba al pueblo ucraniano, todo eso se está desvelando. La guerra es un gran negocio porque la paz no es rentable. Dele me gusta, comparta estos contenidos y muchas gracias.